demostrativo lo que voy a tratar de trabajar. Miren, les he preparado un manual, un casito. Voy a compartir mi pantalla un ratito si me... Ya, listo. Miren, esto se los voy a pasar, ya, pero más o menos para tener una guía de lo que vamos a hacer, ya, para que no se olvide tampoco, y obviamente no soy de las personas que creen que los estudiantes deben de aprenderse las cosas de memoria, ya, por eso les he preparado este manual, ¿sí? Esto ya es usando base de datos, voy a hacer todo lo que dice aquí para que ustedes vean que cuando ya ustedes lo van a aplicar, también les funciona igual, ¿ya? Bueno, aquí dice crear un proyecto denominado 4J, esto significa que es en el VisualNet, ¿ya? Entonces voy a crear un proyecto que se llame así exactamente, ¿ya? Voy a marcar aquí, ¿sí? Luego, oye, línea por línea que voy a ir avanzando, voy a ir explicándolo, ¿ya? Jovencitos, para no perder la hilación, voy a poner esto por acá un ratito para ir conectándome con sus compañeritos que van solicitando acceso. Listo. Ya empezamos, miren, les decía, voy a crear un proyecto que se denomina 4J, ¿sí? Voy a copiar, tengo el VisualNet abierto aquí, voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Es lo clásico que ya hemos venido haciendo, dice que creé un proyecto que se denomine 4J, lo voy a copiar nada más, ahí está, sí, proyecto así dice, crear un proyecto denominado 4J 1821, así lo voy a crear, le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y voy a esperar que cargue el nuevo proyecto. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Ahora vamos a seguir leyendo. Dentro de la carpeta de proyecto creada, crear una carpeta base de datos. Bueno, este punto número 2 todavía no lo voy a hacer. Todavía, ¿por qué? Porque primero tengo que grabar, ¿sí? Voy a grabar todo el proyecto para poner el nombre, ¿sí? Entonces, como ya he dicho que se va a llamar así, simplemente le voy a poner guardar. Sí, no, acordémonos que está en la unidad E por la ruta, por si acaso. ¿Sí? Entonces se va a guardar ahí en la unidad E. Ya está guardado el proyecto, ¿ya? Entonces voy a ir a la unidad E y hacer caso a lo que dice acá, pues, ¿no? Dentro de la carpeta del proyecto, crear una carpeta denominada base de datos y luego crear una base de datos llamada sistema prueba en SQL Server con una tabla llamada usuario, ¿ya? Entonces voy a irme a la carpeta y voy a buscar la unidad E, ¿sí? La unidad E. Veamos 4J, no, acá está, este es 4J, sí, aquí está. Bueno, este creo que ya lo... No, 4J es el de acá arriba, creo que lo he estado probándolo para ver si... Sí, 4J es... A ver, ¿cómo se llama? 4J menos... Bueno, vamos a hacer este creo que es el que está. Sí, a ver, no recuerdo cuál es. Así, 4J-1 se llama, ¿ya? Así le he llamado al proyecto, 4J, acá está, 4J-1, ¿ya? Ahí nada más le he llamado al proyecto. Y entonces es este proyecto que está acá, ¿no? Dentro de esta carpeta, le voy a crear la carpeta del proyecto y le voy a poner base de datos. Así me exige mi... Puede ponerle usted el nombre que quiera, aquí dice base de datos, voy a hacer caso al esquema que dice acá. Voy a ponerle aquí el nombre base de datos, ¿no? Ya no se olviden que las carpetas no las recomiendo yo, o no es recomendable dejar espacio en blanco. Voy a poner así, base de datos, ¿ya? ¿Listo? Ahí tenemos la carpeta, ya creando la base de datos. Entonces, luego dice que cree una base de datos que se llame sistema prueba en SQL con una tabla llamada usuario. Entonces voy a abrir mi SQL, ¿sí? Y voy a crear mi tabla en esa ruta que acabo de tener, ¿no es cierto? Bueno, vamos a cerrar esto, esta no me interesa mucho. A ver, SA, no me acuerdo ya la clave. Ahí está, listo. Esperemos que cargue, ya está, ya estamos ahí con el SQL, ¿ya? Listo, ahora voy a crear la base de datos, ya eso lo hemos estado viendo ayer, anticlick, nueva base de datos. Y esperamos un momentito que cargue, ya nos cargó aquí el cuadrito. Entonces aquí le vamos a poner el nombre de la base de datos, parece que se llama sistema prueba. Un ratito voy a verificar si no tengo sistema prueba por aquí.
PD sistema. Bueno, aquí lo tengo, voy a borrarla. Sí, voy a borrarla. Ya, voy a borrarla o voy a ponerle otro nombre, ¿sí? Voy a cambiar aquí en el manual para ponerle sistema prueba 1, ¿ya? 1, ¿ya? Voy a poner sistema prueba 1, ya de ahí les paso el manual, ¿ya? Para que no tenga el mismo nombre, digamos, ¿no? Y no se mezcle porque se maneja otro software. Le voy a copiar, ¿ya? Y voy a crear la carpeta sistema prueba 1 acá, ¿no? No, perdón, la base de datos, ¿ya? Coloco el nombre y ya sabemos dónde tenemos que cambiar las rutas, ¿no? Acá en esta parte donde dice pack, acá lo voy a cambiar las rutas. Donde quiero que se cree la base de datos. Entonces parece que la base de datos era en la unidad E, ¿sí? Dentro de 4J1. Acá estaba, acá debe de estar la carpeta base de datos, ahí le doy OK. Y la de acá también, y la otra también, pues hago la misma ruta, ¿sí? Base de datos, ahí está. Y le doy OK. Entonces ya tengo yo ahí creado en la base de datos las rutas. Si yo observo acá dentro de la carpeta todavía no hay nada, ¿sí? Voy a grabarla a la carpeta, ¿sí? OK. Siempre por favor hagan lo que estoy haciendo para que vean, ahí se creó ya la base de datos. Entonces ya está creada la base de datos. Luego dice, según mi archivito en Word, que creo una tabla de usuario con estos campos que están aquí, ¿ya? Entonces voy a ponerlo por aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Vamos a ir, tiene código, usuario, apellido y clave, nada más, ¿ya? Voy a crear sistema prueba 1, acá está. Accedo y voy a crear una tabla. Anticlic y nueva tabla. ¿Listo? Dice código. Vamos a crear el código. Código. ¿Qué más dice? Usuario, apellidos y clave. Usuario, apellidos y clave. ¿Así es lo que está? Sí, a ver, vamos a ver. Sí. Ya, usuario, código, usuario, apellidos y clave. Ahí está. Vamos a ver los campos. Los dos primeros son nchar, el tercero es 30 y el resto es 10. Bueno, así lo he puesto. 30, puedo cambiarle yo el valor. Vamos a ponerle 30. Vamos a dejarlo así como está, es lo de menos. Y este de aquí es el campo clave, ¿no? Entonces, anticlic y hacer como clave primaria. ¿Ya está? Ya está aparecido. A ver, código, usuario, apellidos clave, 10, 10, 30, 10. A ver, 10, 10, 30, 10. Bueno, a ustedes le podemos cambiar aquí entero, a lo que ustedes quieran, a lo que hemos estado viendo ya antes, ¿no? Pero para no cambiar la secuencia del formato que había preparado, vamos a seguir en esto, ¿no? Vamos a grabar y le voy a poner en la tabla usuario. ¿Sí? Ese es el nombre que me pide de la tabla. Entonces, una vez que ya está, ¿sí? Una vez que ya está, yo observo acá que ya tengo mi tabla usuario creada acá, ¿no es cierto? Entonces, voy a cerrar esto, ¿sí? Y voy a adicionarle algunas filas para tener un par de usuarios nada más. Ya. Voy a poner el usuario Perú. Vamos a ponerle aquí Salazar. Salazar Chávez. Y su clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Nada más, ¿ya? Voy a poner aquí el 1. ¿Sí? No lo he hecho correlativo, pero vamos a poner aquí Lima. Otra clave, vamos a poner Lima. Ahí. Ya, y vamos a poner aquí Sánchez. Ya, Sánchez Chávez. Sánchez, perdón, Pérez. Vamos a ponerle, ¿ya? Aquí que sea 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Ya creé 2 al menos para poderlos ver. ¿Ya? Listo, entonces yo ya tengo creado. Simplemente eso es lo que me pide aquí en mi archivito en Word. Luego dice que cree en el Visual Studio que cree este formulario. ¿Ya? Entonces voy a crear el formulario en Visual Studio. ¿Ya? Voy a ir a Visual Studio. Aquí está mi formulario. Vamos a crear con los campos que está ahí. A ver, 1, 2, 3, ya, listo. Entonces,
está pidiendo un label, está pidiendo un text box. Sí, ahí más o menos. 1, 2, 3, 4 text box. 4 campos, entonces voy a copiarlos nada más para ahorrarme un poco el tiempo de estar haciéndolos. Aquí está el 2, 3 y 4. Ahí está. Apellidos es un poco más largo. Ahí más o menos. Tiene también un checkbox. Vamos a usar el checkbox, es este. ¿Sí? Que está aquí más o menos. Y en el checkbox dice, en la propiedad text, dice ver caracteres. ¿Sí? Ahí tenemos, ver caracteres, listo, ahí está. Acá pues ya tenemos que ponerle el código. Acá tenemos el usuario. No, apellidos y nombres creo. Apellidos y nombres le voy a poner acá ya. Aquí le voy a poner usuario. Y aquí le pondremos clave. ¿Listo? Ya tenemos ahí. Y tenemos el data grid. El data grid view. También tenemos aquí el data grid view. Hacemos clic, lo seleccionamos para hacerlo más o menos parecido. Ahí lo tenemos, ¿ya? Una aclaración, cuando tenemos ya base de datos, no necesitamos agregarle nada al data grid, ¿ya? Agregamos el que dice mantenimiento de usuario. Sí, vamos a agregar aquí mantenimiento de usuario. Ahí está, le damos un poquito más de tamaño, por si acaso, para... Ahí más o menos. Y ahí tenemos, ¿no? Y ahí tenemos el mantenimiento y tenemos el nuevo y el guardar. El botón nuevo. ¿Sí? Y el botón nuevo. Y el botón grabar. ¿Sí? Grabar. Ahí tenemos. Ya tenemos el diseño, solamente falta poner las cajitas de texto, los nombres de las cajas de texto. Bueno, ya sabemos, vamos a ponerle a este txt código. Sí, bueno, ya la programación de ahí la vamos a ir cambiando de acuerdo a cómo está ahí en el código. Txt código, txt apellido, y le voy a poner txt usuario, en la propiedad name, ¿no? Y txt clave. A este no le voy a poner nombre, a este también le voy a poner, a ver, le voy a poner un dg usuarios, ¿sí? Sí, vamos a ponerlo con mayúsculas, nótese que esto no hay que olvidarlo porque esto lo vamos a necesitar ya cuando hagamos referencia a la programación. ¿Listo? Ya tenemos. Ahora el siguiente paso es lo que vamos a seguir leyendo mejor el Word. Dice, en el evento log del formulario se escribirá el siguiente código. Sí, todo esto que está aquí. Voy a copiarlo primero. Ya, voy a copiarlo y lo voy a explicar línea por línea, ¿ya? En esto quiero que me presten atención. Bueno, igual está quedando grabada para que ustedes puedan retroalimentar después. Dice en el evento log, sí, dice en el evento log. El evento log son pues cuando yo hago doble clic acá, por ejemplo, todo lo que sale ahí, este es el evento log. ¿Por qué? Porque aquí dice log. En el evento log dice que copie todo lo que está ahí. ¿Ya? Ahí ya salió todo, entonces voy a explicar la primera línea primeramente para ir viendo una por una. Voy a minimizar acá. Bueno, está saliendo de un color por una cuestión de que le falta importar una librería, primeramente. Import system
.data.sql. Ya miren, cuando yo coloco esto y hago clic, ya se borró acá. ¿Recuerdan? Sí, esta librería permite importar todos los comandos que tienen que ver con la conexión a SQL. ¿Ya? Ahora sí, voy a quitar esto para que se vea toda la pantalla y explique cada línea, ¿ya? Esta es la línea de aquí. Las tres de aquí primeras, vamos a ir por parte. Las tres primeras de aquí son líneas que permiten hacer conexión a base de datos dependiendo de cómo está instalado mi SQL. Ya dependiendo de cómo mi SQL está instalado, yo tengo que colocar cualquiera de ellas, no las tres, perdón, no las tres, ¿ya? La de arriba es para colocar cuando yo al instalar el SQL no le he puesto clave. La segunda es cuando ya le he puesto clave al SQL. Y la tercera es cuando yo la voy a usar en un servidor, en una red. Hasta ahí no hay problemas. Entonces, voy a poner aquí en el archivo en Word un comentario, ¿sí? Para que también les quede claro a ustedes, ¿no? O en todo caso aquí en el archivo en Excel, perdón, aquí voy a poner un comentario que diga cadena de conexión, ¿sí? Cadena de conexión cuando SQL no tiene clave. ¿Ya? Es la de arriba. La de abajo es la cadena de conexión cuando SQL tiene clave. O sí tiene clave. Y esta de acá abajo es cuando la cadena de conexión, cuando el sistema va a funcionar en un servidor. ¿Ya? Ahí están las tres cadenas de conexión. Entonces, mi SQL tiene clave. Entonces voy a ocultar esta. ¿Sí? Voy a ocultar esta y voy a desactivarla de aquí. Ahora vamos a ir viendo cada cosa. El data source es el nombre de mi SQL. ¿Dónde encuentro el nombre de mi SQL? ¿Ya? Quiero que por ahí, por favor, estén prestándome atención. Yo me voy a ir al SQL. ¿Ya? Y me voy a ir arriba. Acá dice local. Entonces yo le voy a hacer anticlic y le voy a decir propiedades acá. Pues una vez que yo hago clic en propiedades ahí, aquí me está saliendo el localhost, donde dice name, este es el local que está ahí. Entonces lo voy a copiar y me voy ahí, voy a cerrarlo y voy a irme y lo voy a cambiar. Aquí, ¿ya? Mi data source se llama PC Castillo. El initial catálogo, ¿sí? El initial catálogo es el nombre de la base de datos a la que yo quiero hacer referencia. ¿Ya? Entonces, el nombre de la base de datos se llama Sistema Prueba 1. Entonces, me voy a ir ahí, Control C, y me voy a ir a cambiar Sistema Prueba por Sistema Prueba 1. El nombre del usuario es que cuando yo cargo el SQL, voy a cerrarlo un ratito, ¿ya? Voy a cerrar el SQL y voy a volver a cargar. El nombre del usuario es lo que yo coloco aquí. Por ejemplo, yo he colocado aquí el mío SSA y le he puesto aquí mi clave, que es del 1 al 5. Ya, le voy a poner que recuerde la clave y le voy a dar conectar. ¿Sí? Eso que he escrito ahí es lo que va a ir a continuación. Entonces, en el SA va en el user ID es el nombre del usuario, que en este caso es SSA, y el password es del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y ya está mi cadena de conexión. Ya, ahora, esto es ya pues mi cadena de conexión. Si yo no tuviera clave, tendría que colocar acá. Pues esto se deja igualito. Aquí sí se cambia el nombre del SQL. Y aquí el nombre de la base de datos, nada más. ¿Ya? Ahora sí, esta línea de aquí es que está declarando una variable del tipo C, del tipo dataSet. ¿Qué significa declarar una variable del tipo dataSet? Significa que esta es una variable temporal
que va a almacenar la consulta de la base de datos. ¿Ya? La consulta de la base de datos va a almacenarla. Este de acá, aquí es donde hace la consulta. La consulta la va a almacenar en esta variable, en DA. ¿Ya? Y luego le dice, el de ese usuario que has declarado arriba, créate uno nuevo. Porque aquí la he declarado, pero todavía no la creo. Aquí recién ya creé el espacio de la memoria. Aquí cuando le dice DA fill, le está diciendo, la consulta que hiciste, que es esta de acá, almacénala en la variable temporal de ese usuario y llámale como nombre usuario. Sí, esto es lo que dice. Me gustaría que esto lo vuelvan a mirar, ya lo expliqué más o menos, para que usted tenga idea cómo funciona esto. Ahora, esto de acá, voy a ocultarlo, ¿sí? Porque esto está hecho con la otra que no le había puesto nombre. Voy a ponerle nombre. El mío se llama DG, usuario, ¿sí? Es el nombre del data grid, ¿ya? Entonces le voy a pedir el data source del data grid, ¿sí? El data source del data grid, hazlo valer lo que vale de ese usuario, o sea, de ese usuario, ¿sí? De ese usuario, punto, ¿qué tabla has grabado? ¿Sí? ¿Qué tabla has grabado? ¿Qué tabla le refiere? La tabla usuario, que es la tabla que he puesto el nombre arriba. ¿Dónde he puesto ese nombre? Aquí ve. Aquí le estoy diciendo, esa tabla usuario, mi DS, la tabla que he creado con el llenado de la consulta, la estoy almacenando en el data grid. Y lo voy a ejecutar así como está. ¿Ya? Esto de acá está oculto, no va a funcionar. ¿Sí? Ya, entonces lo voy a ejecutar. Ya, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Sí, miren, ya aparecen los valores que yo he registrado en el SQL. ¿Sí? Salazar Chávez y la clave. Ya aparece ahí. Ya está. Entonces yo ya tengo conectado en este momento el VisualNet con el SQL. Así de simple, así de fácil. Ahora, lo que sigue, pues es, bueno, voy a ir borrando una por una. ¿Qué hace esta línea de acá? Esta línea de acá oculta las columnas que yo no quiero ver. Por ejemplo, miren, voy a ejecutar. Esta es la columna 0, el código es la columna 0, el usuario es la columna 1, apellido es la columna 2, clave la columna 3. Me interesa solamente ver la columna 3, que salgan los apellidos. ¿Ya? Me interesa solamente ver esta columna. Entonces la columna 3 es la única que voy a tener que ver. Entonces voy a decirle, deje usuario, punto columna, su columna, ¿sí? Columns, ¿sí? Punto ítem. A ver, falta mnss, punto ítems, ¿sí? ¿Qué columna es? La columna 0 la voy a anular. Punto visible. Y le digo que no se vea, pues. Esa es la columna 1, o sea, ya no va a ver el código. Miren, vamos a ver si ya no se ve el código. Ya no se ve el código, ¿se dan cuenta? Voy a ocultar también la columna usuario, que es la siguiente columna. Sí, que es la siguiente columna. La columna 2, vamos a ir, perdón, la columna 1. Vamos a ir ejecutando una por una para que se vayan viendo cómo se va a ocultar. Entonces ya no veo la columna 0 ni la columna 1, solamente veo la columna 3 y la columna 4. Y inmediatamente desactivo ya la columna, perdón, la columna 3, ¿no? Vamos a copiar. En este caso la columna 3 es el número 3, bueno. Ahora vamos a ejecutar. Y solamente veo los apellidos, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande para que se note el apellido. Sí, vamos a ahí a observar en el data grid un poquito más grandecito. Voy a jalarlo un poquito más acá. Ahí. Sí, para que pueda extender. Bueno, esto tendría que aparecer un poquito más grande, ¿no es cierto? Ahí más o menos, para que se vea Sánchez Chávez. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que eso también suceda. Eso no está aquí en la programación.
Sí, entonces vamos a hacer, esa es la columna 2. Control C, Control V. Un ratito. Aquí se me ha olvidado ya esto. Y deben haber columnas. Columns. Columna. Punto. Ítem. Punto. Ítem 0. Punto. Perdón, es el ítem 2, ¿no? El ítem 2. Punto. WIDTH. ¿Sí? Y le voy a poner aquí. WIDTH significa el ancho. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, obtiene o establece el ancho de la columna. Entonces le voy a poner aquí 150 a ver cuánto extiende. ¿Sí? Voy a ejecutarlo para ver cómo extiende, si extendió un poquito. ¿Sí? Y ahí está, 150. Estaba en 100, ahí lo puso 150. Vamos a probar si es que es verdad, si es que ese es el valor. Lo voy a poner aquí en 200 para que vean que este es el valor que está cambiando el ancho. Y nótense que ya lo hizo más ancho, ¿no? Entonces esta columna hace solo 150 para que quede ahí. Entonces le ejecuto y ya está. Ahora el siguiente trabajo es que cuando yo haga clic muestre los datos acá, ¿no? Muestre los datos acá abajo. Entonces, eso es lo que sigue ahí. Eso es lo que sigue ahí, la siguiente columna, la siguiente parte de la programación. Sí, la siguiente parte, bueno, yo copiélo. Mire, aquí viene un código, dice, escribir en el evento self-click del objeto DataGrid el siguiente código. Voy a copiar y a explicarlo, igual va a salir algunos problemas. Sí, van a salir algunos problemas, pero igual hay que cambiarlo. Un ratito, jóvenes. Ya, a ver, continuamos. Disculparán, tuve que ir a hacer un asunto por ahí. A ver, les decía que iba a copiar esto en el evento hacer clic, ¿sí? Voy a ir acá, ¿sí? Me voy aquí al diseño y en el evento hacer clic del data grid, o sea, aquí hago doble clic, ¿sí? Y tengo cuidado aquí porque miren, acá dice el evento cell content click, aquí arribita, ¿ven? Si lo pueden ver. Entonces yo lo que tengo que ver es que sea el evento cell click. Entonces hago clic ahí y busco el evento cell click. Y aquí donde dice cell click, voy a copiar todo el código que he escrito allá. Esto de aquí no es necesario, luego lo voy a explicar por qué. Voy a ponerlo en comentario, ¿sí? Luego les explicaré por qué cuando lo necesitemos realmente. Ahí están los campos. Y acá solamente habría que cambiar DG, usuario, ¿sí? Y ahorita explico de qué se trata, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo aquí, diciéndole del SQL, perdón, del data grid, de la columna 0, a donde tú haces clic, esto de aquí, esta línea de aquí, de todo esto de aquí que estoy sombreando aquí, jóvenes, lo que hace es extraerme la posición de la fila donde yo hago clic. Esto de aquí, esto que está sombreado aquí, me extrae la posición de la fila donde yo hago clic. Voy a ocultar esto de acá, ¿sí? Voy a ocultar el resto, ¿sí? Y lo voy a ejecutar. Ya, entonces miren, cuando yo hago clic acá, me está extrayendo la posición 2, la posición 1, la posición 2 y la posición 1, ¿sí? Y me está mostrando el valor que está en esa posición. Voy a activar el otro, ¿ya? Voy a activar el otro. Bueno, aquí no están en orden, obviamente. El que sigue creo que es apellidos, según el diseño. El que sigue es apellidos, entonces voy a ocultar este y voy a desactivar el apellido. Voy a ponerlo en el orden, ¿ya? Apellidos. Y lo voy a desactivar aquí apellidos, ¿ya? Y obviamente acá tiene que ir el apellido, ¿sí? Y apellidos en este caso está en la posición 2. A ver, veamos si es cierto.
Sí, cuando yo hago clic, por ejemplo, ya me está botando Sánchez Pérez acá, hago clic acá, ya me está botando Salazar Chávez, y así va a ir poniendo los valores, ¿no? Entonces toca la posición del usuario, ¿sí? Que ahí está la posición del usuario, ¿sí? Le voy a poner igualito, aquí solamente está cambiando porque yo le puse nombre al de Gusuarios, de ahí hubiera quedado igual, ¿sí? Y a ustedes si le ponen otro nombre, le tendrán que cambiar, ¿no? Entonces ahí está, pero vamos a ejecutar para que salga ya el nombre del usuario, Lima, ¿sí? Perú, Lima, Perú, Lima, ¿sí? Entonces, y el último es el clave, ¿sí? Que lo voy a colocar ahí, ¿sí? Perdón, no, me salió el error, ¿por qué? Porque no cambié el data grid, ¿sí? No cambié el data grid, por eso salió el error. Entonces le doy clic, ejecuto y ahí ya deben de salir todos, miren. Sus claves, recuerdan, Charles Chávez tiene 1, 2, 3, 4, 5 y Sánchez Pérez 5, 4, 3, 2, 1. Pero, cuando yo haga clic no quiero que se vea la clave. Sí, yo no quiero que se vea la clave. Entonces, como yo no quiero que se vea la clave, entonces lo que voy a hacer es usar el artificio. ¿Se acuerdan recuerdan esto que había hecho yo acá en las propiedades? Perdón, vamos a ver aquí las propiedades. Y yo les había dicho en password char había que poner un símbolo aquí. Sí, eso mismo estoy haciendo acá, pero con código. Miren, ve. txt clave password char arroba. El checkbox lo hago falso, ¿sí? ¿Por qué falso? Falso significa que no está chequeado. Ya, y le voy a hacer clic en ejecutar para que lo vean, ¿ya? Miren, cuando yo lo hago ya no se ve la clave, ¿sí? No se ven las claves. Puedo poner arroba, y le he puesto arroba, voy a ponerle asterisco, ¿sí? Voy a ponerle asterisco para que no esté, bueno, ahí sucede un problema, y ahí les voy a explicar por qué. Le voy a poner un asterisco, ¿sí? Para que no salga el arroba. Eh, sí, vamos a detener un ratito, ¿sí? Y vamos a ejecutar. Ya, entonces, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ya están saliendo los asteriscos, ya no sale la arroba. Ahora, miren, cuando yo hago clic acá abajo, ¿sí? Acabo de hacer clic acá abajo, salió el error. Me está diciendo que la conversión del tipo de null en el tipo string no es válida, ¿sí? O sea, está encontrando un campo vacío. Para que no suceda eso es este if, ¿sí? Es este if, aparentemente. ¿Sí? Vamos a escribir de gusuarios. Voy a tener un ratito, esperen, ¿sí? Para que no se note mucho mal. Ahí. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, le hago clic aquí, ya no pasa nada, miren. Hago clic aquí, ya no se cuelga. Sin el if se cuelga cuando yo hago clic en este espacio en blanco. Aquí ya no ve. Si lo pueden observar, ¿no? Entonces, esa es la razón y el motivo por el cual estaba el if, ¿sí? Para que más o menos se entienda. ¿Qué se hace aquí en el if? Primero me devuelve donde hizo clic, ¿sí? Y pregunto, si donde hiciste clic es menor que deje usar que la cantidad de las filas -1, en buena hora. Entonces, si es menor, que muestre esto. En este caso, cuando yo ejecuto, no es menor. Mire, son 3. -1, 2. Cuando yo hago aquí a clic, hago en la columna 3, en la fila 3. 3 es menor que 2, no. Entonces, como 3 no es menor que 2, no va a hacer nada. Por eso es que nos sale el error. Si quieren, vamos a mostrar aquí un else. A ver, debería de funcionar con un else aquí. Mensaje box. Y le vamos a poner aquí. Va a salir error, pero no seleccionó adecuadamente. Vamos a poner adecuadamente. Me he levantado un poco torpe, creo que no seleccionó. Sí, no seleccionó adecuadamente. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces lo ejecuto. ¿Sí? Y a ver, lo hago acá. Mire, no seleccionó adecuadamente. ¿Sí? Ahí está. Y inmediatamente se va. Ahí está, porque no seleccionó campo aleatorio. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como pueden darse cuenta, el mensaje está funcionando. ¿Por qué? Porque está evitando de que yo no ingrese. Si quiere lo deja así, no ha seleccionado ningún valor apropiado, no sé, pero yo necesariamente lo borro, ¿sí? No lo coloco por una cuestión de formas de programación.
¿Sí? Ahí como lo vemos, ya está. Hasta ahí. Ya estamos hasta aquí. Luego pide el botón guardar y hace el botón nuevo también. ¿Ya? Entonces voy a copiar el botón guardar. Sí, voy a copiar el botón guardar para que se vea que también funciona y ustedes lo puedan hacer en casa o ahí después de clase, después que terminan las horas, usted lo puede aplicar, obviamente guiándose del video que estoy haciendo, ¿no? Ojalá que no se alcance el tiempo, quedan 2 minutos 28, si no los vuelvo a invitar, ¿sí? Para continuar con esto. Entonces, en el botón guardar, que está acá, bueno, le he puesto grabar, entonces voy a hacer doble clic. A ver, un ratito, no le puse, creo, nombre. BTN, voy a ponerle nombre, bueno, no voy a ponerle nombre porque si no se me va a ir acá. ¿Sí? El es BTN guardar. ¿Sí? BTN guardar. Y este de acá va a ser BTN nuevo. ¿Ya? BTN nuevo. Entonces, para que no se me mezcle, el botón guardar aquí está. Entonces, le hago control V. Y ahí está, según el criterio de lo que acabo de hacer. Entonces, miren, aquí está mal la cadena de conexión. ¿Sí? Simplemente como ya la tengo acá arriba, esto lo voy a borrar. ¿Sí? Y la cadena de conexión que coloqué aquí arriba, esta misma cadena de conexión, la bajo ahí abajo. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. O puedo decidir, voy a hacerlo primero de esta forma, para que se note un poco la diferencia. Voy a copiarlo aquí. Y voy a bajar y lo voy a colocar acá donde estaba, aquí. Esta es una forma de hacerlo que funcione así. La otra forma es hacer que esta cadena de conexión yo no la esté repitiendo a cada rato y solamente la escribo una vez. La voy a borrar, ¿sí? Y la voy a colocar arriba, aquí arriba. La voy a colocar ahí y esta ya la ocultaría. ¿Sí? Y ahí ya funcionaría para todo. Para todos va a funcionar la cadena de conexión. Entonces, ya no necesitaría declarar aquí la variable de la cadena de conexión. ¿Sí? Simplemente verifico que los apellidos, por ejemplo, mi tabla se llama usuario, código, usuario, apellidos y clave. A ver, voy a verificar si así están en la tabla. ¿Sí? Voy a verificarlos siempre, por favor, se tienen que verificar los campos, porque aquí es donde viene la mayor cantidad de problemas de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando recién iniciamos, a veces escribimos una S de más, código, usuario, apellidos y clave, a ver. Código, usuario, apellidos y clave, listo. Values, son los valores que yo voy a insertar, que en este caso está en el código, que es el primero, miren, código, usuario, con usuario, apellidos, con apellidos y clave con clave al final, ¿no es cierto? Bueno, esto de acá es lo mismo, ¿sí? Hace la consulta nuevamente, aquí grabó y vuelve a hacer la consulta y esto pues listo. Entonces, les decía, ¿no? Entonces, esta parte ya pues hay que colocar el grid que ya lo tengo, que en este caso es DG usuarios. Y borro esto de ahí está. ¿Sí? Que es lo mismo que había escrito ahora. ¿Sí? Solamente aquí estoy, estas dos líneas de acá abajo están volviendo esto de aquí, a ver, hasta aquí. Acá está. ¿Por qué declaro dos variables? Voy a explicarlo más o menos. ¿Por qué declaro dos variables, el de ese usuario y el de ese usuario 1? Si es que acá solamente declaro uno. Acá solamente declaro el de ese usuario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá solo es una función del SQL, que es la función select. Sin embargo, acá tengo dos. La función inserinto y la función select, que son dos. Entonces, por eso es que declaro dos variables. Luego más adelante ya vamos a ver para trasladarlo esto en procesos, en procedimientos y en funciones y esto solamente se hará una sola vez. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, simplemente, por ejemplo, yo declaro mi DA, doble A, también tengo que tener doble A porque tengo una sola A. Hasta aquí es para insertar elementos. Voy a ocultar esto, ¿ya? Voy a ocultar esto, ¿sí? Voy a ocultar esto para que observen. Vamos a mirar la base de datos. A editar, ¿sí? Ahí está. Vamos a ir a agregarle uno más, ¿ya? Pero desde VisualNet, ya no desde SQL, ¿ya? Ya no desde en el mismo SQL. ¿Sí? Entonces ahí está, voy a agregar el código 3 y voy a agregar, a ver, aquí, ¿quién le pongo? A ver, vamos a poner vamos a poner a uno de ustedes, a ver, a una dama o un galán,
Vamos a poner a Galán González. González, ¿tu apellido, Kleider? ¿Tu otro apellido? Kleider. No está ahí, qué feo. Kleider, ¿estás ahí? Sí, Inge, sí. ¿Cuál es tu apellido? González, ¿qué más? González Ken. ¿Ah? González Ken. Esquén. Ya, González Esquén. Kleider, vamos a poner a su compañerito González, ¿sí? Vamos a poner aquí Perú, vamos a poner aquí Jaén. Su usuario va a ser Jaén y su clave va a ser 246. Ya no debería de verse, pero bueno, todavía no está hecho esa programación. Guardar. Sí. Y se supone que ya grabó, pero no sale acá. Pero vamos a ver a la base de datos. Ya, voy a actualizar la base de datos y ya está, miren, en la base de datos. ¿Sí? Como lo pueden ver, ya en la base de datos ya está. ¿Qué es lo que pasó? Por lo que yo oculté esto de acá. Entonces significa que de aquí hasta acá hace la grabación de manera normal. Y esto de acá, voy a poner aquí ya. Adicionamos los campos a la base de datos. Aquí le voy a poner otro comentario. Para activarlo ya, sí, para activarlo voy a detener un ratito, disculpen. Voy a detener aquí un ratito y vamos a poner aquí, ¿qué le ponemos? Pues a ver un indicador aquí, consultamos o actualizamos, le vamos a poner aquí, actualizamos la consulta en el data grid. ¿Sí? En el data grid. O sea, ¿para qué? Para que cuando yo grabe, ¿sí? Para que cuando yo grabe se vea in situ en ese momento, ¿sí? Se vea in situ el tema de la actualización, ¿no? Recuerdan que yo he grabado ahí, yo grabé acá, ¿sí? Grabé y no se nota aquí. Aquí ahorita ya, miren, ¿veía? ¿Por qué? Porque ya lo apagué, ya lo cerré y ya lo volví a cargar. Entonces, para que cada vez que yo haga clic en grabar se actualice ese grid con el nuevo dato que yo le ingrese, le voy a poner aquí actualizamos esto y desactivo todo esto. Aquí hace la consulta nuevamente, miren. Aquí crea el dataset, aquí almacena la consulta hecha en el dataset y aquí la asigna de nuevamente la consulta hecha que está grabada en el dataset, la graba al DG usuarios, que en este caso es el datagrid. Y este es para actualizar pues de manera instantánea el valor, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a agregar a otra persona, el número 4. ¿Sí? A ver, vamos a agregar a una señorita. A ver, Muñoz. Muñoz, ¿cuál es su otro apellido? Señorita Karen. Pulque. Muñoz Culque. Sí, ¿Está bien escrito ahí? sí. Ya. Muñoz Culque Karen. Vamos a poner aquí su usuario. Le vamos a poner que sea Karen. Y su clave 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces lo voy a guardar y miren qué es lo que va a suceder y ya Muñoz Culque Karen aparece automáticamente acá. Entonces, si yo me voy a ir a ver a la base de datos, voy a actualizar nuevamente y se va a crear ahí Karen y ya estoy grabando en el SQL los valores que yo desee dependiendo del usuario que yo maneje. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta ahí, jóvenes. Yo espero que haya estado tratando de hacerlo lo más claramente posible, ¿sí? Con la finalidad de que cada uno de ustedes lo vaya siguiendo y también pues obviamente haga la retroalimentación cuando vuelva a ver el video que estoy haciendo en este momento, ¿no? Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Hay algunas cositas que faltan, por ejemplo, ¿no? Cuando cuando está desactivado, debe salir asteriscos. Voy a hacer eso. Eso no está en la programación, ¿sí? Eso no está ahí, eso no está en el código aquí, no está. Ya, lo voy a agregar yo, pero voy a hacerlo directamente ya en el código. Ya, entonces, miren, para que esto salga, primero pues me voy a ir acá, me voy a ir a la propiedad, así como lo habíamos hecho al principio, y voy a cambiar la propiedad aquí a password y le voy a poner el asterisco. ¿Ya? Entonces cuando yo voy a ejecutar, miren, cuando yo voy a ejecutar directamente y escribo algo, voy a poner 5,
Voy a poner aquí Jorge, por ejemplo. Vamos a poner a Campos Olazábal Rosmery, a ver, ¿ya? El usuario Romy, ¿sí? Y la clave, miren qué va a pasar con la clave. No se va a ver, ¿sí? No se ve, ¿por qué? Porque yo ya lo he hecho acá en la propiedad y directamente le voy a poner, a ver, una clave. Ustedes no la van a ver la clave, ¿sí? Grabar, ¿sí? Yo sí sé cuál es la clave ahorita, ¿sí? Entonces ya lo grabó. Entonces cuando yo lo voy a ver tampoco se va a ver ninguna clave de las que ingresé, pero por eso está aquí, que cuando yo haga clic acá se pueda ver, ¿no es cierto? Entonces esa programación la voy a escribir ahorita, ¿sí? ¿Dónde se programa? Se programa aquí, ¿ya? Entonces yo voy a hacer doble clic aquí y aquí voy a comenzar, bueno, no le puse ahí el checkbox, lo voy a dejar así, voy a preguntar aquí. Sí, en este caso el checkbox, ¿sí? En este caso es checkbox 1, punto, check es la propiedad que recibe que me dice si si se ha hecho check ahí o no. Si es igual a verdadero, significa que está activo, o sea, y significa que voy a decirle, voy a copiar el de acá nada más, ¿sí? Voy a copiar el de acá y lo voy a colocar aquí, ¿sí? Le voy a quitar el asterisco, ¿sí? Le voy a quitar el asterisco porque lo quiero limpio, y si no es falso, le voy a preguntar, perdón, voy a seguir preguntando aquí, si checkbox, siempre hagan las dos cosas por si acaso. En este tipo de programación se pregunta si es igual a, si no, pregunto si checkbox es igual a false. No necesito hacer la pregunta, pero recomiendo hacerla, ¿sí? Y voy a copiar lo mismo, ¿sí? Y lo dejo con el asterisco. Entonces voy a observar qué hace ese código, ese pequeño código de ahí. Entonces yo, por ejemplo, ahí le hago clic en ver caracteres y se ve lo que tiene la clave. Lo desactivo y no se ve lo que tiene la clave. Por ejemplo, en campo de Rosemary que puse ahí, quiero ver la clave, ahí está Romy, le quito y no se ve, ¿sí? Más o menos, más o menos para poder tener un poquito de seguridad. Esto de ver caracteres, obviamente más adelante vamos a hacer que esto se modifique. Cuando yo haga clic acá en ver caracteres, me pide una clave, ¿sí? Me pide una clave para que yo pueda ver la clave, digamos, de cada uno, ¿no? Me va a pedir un password aquí para que yo pueda ver la clave del usuario que yo quiero mirar, ¿no? ¿Sí? Falta el nuevo, que cuando yo haga clic en nuevo se limpie todo, ¿sí? Ese sí está facilito. Ese sí también ese sí está en el código sin temor a equivocarme. Voy a copiarlo nada más porque no hay mucho que ver ahí, ¿sí? Es solamente el text, el clear y todo lo demás que ya lo hemos visto en algunos otros formularios. Entonces le hago clic en nuevo, ¿sí? Y dentro del nuevo copio todo el código que tengo ahí. Como se pueden dar cuenta, lo puedo hacer así con text o le puedo poner clear, sí, que no pasa nada. Le quito esto de acá, también funciona así, sí, también funciona así. No hay ningún problema en usar la que usted mejor le parezca, sí, la que mejor le parezca. Esto no es exigible poner el que dice el INGE ni nada. Aquí es libre la programación, en el sentido de que todo lo que se vaya haciendo se vaya especificando de alguna manera, ¿no? Aquí sí es necesario poner en espacio en blanco, en comillas. Yo lo pondría en asterisco para que no se aclare nada. El checkbox 1 cheque en falso, en verdadero. Y el TXT código. Bueno, este de aquí, a ver, cheque verdadero. Verdadero es cuando ver caracteres, no, que no se vea. Entonces lo voy a poner en falso mejor para cambiarle un poquito en la programación. Y ya sabemos lo que hace el focus, ¿no? El focus lo que hace es hacer que el cursor aparezca en el código. O sea, como primera instancia, voy a probarlo, ¿sí? Campos Olazábal, por ejemplo. Le doy nuevo, ¿sí? Y el cursor sale aquí arriba, ¿no? Entonces yo escribo ahí, tag, escribo ahí, tag, escribo ahí, tag, escribo ahí, ¿no? Entonces le doy guardar y lo va a guardar, ¿sí? Bueno, no lo voy a guardar porque obviamente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, voy a grabar el número 6. Vamos a ver a otro de ustedes. A ver, vamos a poner la Zaira. A ver, Vázquez. Vázquez. ¿Qué más es Vázquez? No lo veo el nombre. Zaira con esto. Vázquez, ¿qué? Torres, ¿no? Ya lo vi.
Vázquez Torres, Zaira, ¿no? Zaira, ¿sí? Entonces le vamos a poner Zaira, ¿sí? Su clave y su clave le voy a poner pues, a ver, ahí, ¿sí? Le voy a dar guardar y ya está Vázquez Torres Zaira. Le veo cuál es la clave que le he puesto, ¿sí? Voy a hacer en otro, por ejemplo. Funciona igual, Vázquez Torres Zaira y ABC123, ¿sí? Ahí está el formulario de usuarios, ¿sí? Ya desarrolladito. Bacán, chévere, no hay ningún problema y está relacionado ya con el SQL, ¿sí? Bueno, eso es todo. Como dice la película, eso es todo, amigos. No sé si hay alguna pregunta, consulta, duda. Espero haya tratado de hacerlo lo más pausadamente posible. Voy a dejar de grabar. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes.